Damos la bienvenida al ingeniero Pedro Palacios, alcalde de la ciudad de Cuenca. Es un gusto tenerle a los tiempos en este medio de comunicación, señor alcalde. Hay un importante hecho que se ha dado en la ciudad de Cuenca, la aprobación finalmente de PUCS y PDOT. Documentos, ordenanza estratégica importantísima para la ciudad que se ha aprobado con aproximadamente un año de lo que fue el objetivo inicial. Quisiera conocer de su versión directa qué es lo más relevante, cuáles son los principales atributos de lo aprobado. Me queda Gustavo, un gusto saludarle a usted, a la audiencia también, a Antena 1, siempre un placer. Bendiciones siempre para ustedes. Rápidamente, hay muchas cosas importantes. Decirle a la ciudadanía que luego de 40 años ha habido una responsabilidad de esta administración y del Consejo Cantonal en asumir la planificación de la ciudad de largo plazo y lo que deviene de la misma. Temas importantes, muchos, voy a tratar de ser muy concreto en algunos de ellos. Por ejemplo, el respeto al cuidado de las fuentes de agua, de las zonas de recarga hídrica, de toda nuestra zona de conservación. El 97% aproximadamente del territorio está entre conservación y producción, y de ese 97% específicamente de conservación, espero no estar mal en los cálculos, aproximadamente un 60-65% de conservación. Es así que, si bien es cierto, se necesita que la ciudad crezca y que crezca ordenadamente, no podemos descuidar todos estos elementos que son fundamentales. Eso para mí, como punto número uno, incluso reconociendo en el PDOT y en el PUCS, obviamente, el resultado de la consulta popular, que es fundamental. Número dos, hemos eliminado esas trabas absurdas que hacían que estemos expulsando a la ciudadanía para empezar a hacer sus proyectos habitacionales hacia la periferia de la ciudad, puesto que había una prohibición de no densificar, de no crecer en altura, de no mejorar la cantidad de metros cuadrados que se podrían construir dentro de un predio, haciendo, insisto, que incluso las nuevas generaciones, los jóvenes que no tenían dónde poder construir su casa o proyectos inmobiliarios, tengan que ir a la periferia. Y por otro lado, en la periferia, lotes, recordará usted y la ciudadanía, me refiero a la ruralidad, lotes mínimos de 10.000 metros de una hectárea. Cuando alguien quería, que vive en la ruralidad, heredarle a sus hijos un pedazo de tierra, podían hacerlo, pero esos hijos no podían construir, digamos, de forma legal, y se motivaba, se impulsaba la informalidad, la ilegalidad y obviamente un crecimiento desorganizado. Eso para nosotros creo que también es fundamental. Un tercer tema, una deuda histórica al sector industrial, y cuando me refiero al sector industrial, a veces uno tiene la concepción de que son las grandes industrias. No, las medianas, las pequeñas, los talleres incluso, que no tenían suelo industrial porque no existía esa voluntad de generar más suelo industrial. También se reconoce algunos espacios adicionales, una buena cantidad de hectáreas para seguir desarrollando esta actividad, que además es la principal en generación económica dentro del país. Y un cuarto, tal vez se me puede estar quedando algunos adicionales, es la mixtura del uso de suelo, es decir, que hay una compatibilización del uso de suelo en muchos de los sectores donde se pueden desarrollar ya actividades económicas de una manera ordenada, planificada, correcta, obviamente con los permisos que se tengan que dar, y eso para nosotros es fundamental. Tal vez un quinto, si usted me lo permite rápidamente, dotar de las herramientas para que de una vez por todas en Cuenca, lo que no ha sucedido en décadas, se pueda empezar a construir vivienda de intereses, con obviamente los beneficios que desde el gobierno nacional se puede generar a través de los bonos que están previstos y que no se ha podido por el costo elevado del suelo. Más o menos, perdón, Gustavo, seguramente hay muchas otras cosas más, pero Por creo supuesto, que esos términos serían importantes. en un documento tan amplio como esta ordenanza hay muchísimos aspectos, sin duda, que habrá que irlos desmenuzando, señor alcalde. Pero una primera inquietud que surge es, usted en diálogos mantenidos con este medio y en otros medios de comunicación se ha presentado siempre con una visión de planificación. Ha señalado que su objetivo no es solamente su periodo de gobierno, sino proyectar a Cuenca a 30 a 50 años. ¿Cómo se ha discutido una ordenanza tan importante sin que se haya elaborado un plan estratégico de la ciudad de Cuenca? Aquel del que tenemos referencia es ya bastante antiguo. A ver, Miguel Gustavo, recordarle a la ciudadanía que la última planificación completa, con detalle, incluso data de 1982. Hubo unos buenos, digamos, reformas o cuerpos normativos en el año 97, si no estoy mal, o 98,
y el 2003 hubo uno adicional específico para uso de suelo, pero que lamentablemente, tal vez para esas condiciones o para esa época era el adecuado, pero ese es el que, por ejemplo, limitaba las condiciones de altura. El 96-97% de las construcciones en Cuenca se realizan hasta 2 o 3 pisos por las limitantes, teniendo incluso las dotaciones de servicios básicos. Ahora, sobre la consulta del tema estratégico de Cuenca, no, esa ha sido la base fundamental incluso. Seguramente puede haber sido más amplia, seguramente tal vez alguna participación adicional, aunque ha habido, según las estadísticas, esta ordenanza es la más socializada, con más de 5.000 personas, más de 300 espacios de intercambio de opinión, de criterio, de discrepancias, porque han habido muchas y eso ha permitido que vayamos construyendo de la forma más adecuada. A veces es complicado cuando alguien tiene una visión A y alguien la visión B y las dos son antagónicas. El justo medio no siempre se puede lograr. Entonces, ha sido un proceso de construcción complejo, como usted bien lo anotaba, incluso hace un año debía estar listo, pero más allá de cumplir fechas, que sí hay que hacerlo, yo creo que lo importante es recoger la contribución de muchos de los actores, como han sido cámaras, colegios profesionales, parte urbana, parte rural o ciudadanía en general, juntas parroquiales, etcétera, donde justamente la base de este arranque ha sido el tema estratégico de ciudad, pero no el impuesto, sino más bien el compartido y el que de alguna manera ha permitido que se genere todo este proceso de intercambio de ideas y que al día de hoy, siendo perfectible como cualquier cuerpo normativo y documento, nos da una línea y una hoja de ruta bastante clara hacia dónde va Cuenca y me ratifico. Si bien legalmente es para 12 años, de acuerdo a la ley lo que indica, nosotros estamos convencidos que esta hoja de ruta, con los cambios que pueda haber en el futuro, sí va a manejar una hoja de ruta de siquiera 50 años. Pero hay políticas de ciudad que una administración tiene legítimo derecho a tratar de imponerla. Por supuesto que tiene que venir a través del diálogo y el consenso. ¿Cuál sería, cómo definiría usted en pocas palabras su visión de la cuenca del futuro, su visión de ciudad, señor alcalde, y en qué medida se la logra plasmar en PUCS y PDOT? Gustavo, la visión que nosotros implementamos y hemos compartido, y en algunos casos hemos, digamos, cedido algunas posiciones y hemos logrado que sean aceptadas otras de nuestras posiciones con diferentes sectores, es esa ciudad de crecimiento ordenado, cuidando la parte fundamental que para nosotros es trascendental, que es justamente el medio ambiente, y que permita también al mismo tiempo en ese equilibrio no tan sencillo de generarlo, una generación, valga la redundancia, de oportunidades para no solo los que estamos ahora, sino los que vienen junto a nosotros, nuestros hijos y los que vengan hijos de nuestros hijos. Esa es una visión para nosotros fundamental. Y si usted me permite, la visión que siempre todas son respetadas, porque aquí estamos hablando de visiones de ciudad, que cada persona puede tener un imaginario y tiene que ser respetado ese imaginario. Pero yo quiero poner este ejemplo que hace un rato le decía. La ordenanza que estaba vigente, porque ya ahora tenemos la nueva, no permitía un crecimiento en altura y con un imaginario tal vez de visuales o un imaginario probablemente de tener una ciudad horizontal y está muy bien, es respetado, pero al mismo tiempo le daba limitaciones en la parte conurbana y en la parte rural de fraccionamientos ordenados para poder crecer. Entonces, ahí sí existe un tema que para nosotros era bastante complejo. No te doy la posibilidad de que crezcas en altura, que mejores tu densificación en la parte urbana, que aparte tiene todos los servicios básicos, y tampoco te doy la posibilidad de que crezcas en la parte periférica. Entonces, como que no le estábamos dando posibilidades a la ciudad de ese crecimiento ordenado, y más aún lo que decía hace un momento, en esa creación de oportunidades de trabajo, de emprendimiento y de la mixtura de uso de suelo. Nuestra visión está en generar justamente que los que hemos decidido vivir en la parte urbana y luego nuestros hijos que quieran vivir en la parte urbana tengan la capacidad y la oportunidad de hacerlo sin tantas limitantes. Pero quien decide, quien vive, quien quiere seguir viviendo en la parte rural, también tenga esa posibilidad. Eso, lamentablemente, hasta el día de ayer era una utopía. Hoy ya es una realidad con la aprobación. Y aterrizando un poco en el presente, entremos también en temas coyunturales, señor alcalde. Y partimos, por supuesto, de esa visión de ciudad de largo plazo. Nos complace de que el tema medioambiental sea un eje transversal dentro de su concepción de la cuenca del futuro. Y aquí quisiéramos, hablando del presente, conocer por qué el silencio hasta el momento
no hemos tenido ninguna expresión de parte del alcalde, de parte de los departamentos de control del municipio sobre lo que está sucediendo en Quimsacocha, un atentado medioambiental que preocupa a la ciudadanía. Quisiéramos saber también colateralmente qué se está haciendo para que Cuenca tenga una presencia, tenga una voz, alguien que lo represente en esa importante mesa de diálogo en la cual se va a modificar el decreto 151 relacionado con la minería. A ver, Gustavo, lo que pasa es que, como se lo presentaría, pareciera que nosotros estamos al margen de, más bien yo diría que es todo lo contrario, y también hay ámbitos claramente establecidos y de competencia. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el MATE, es el ente rector que tiene que dar las respuestas a esto. Una vez conversábamos con usted en ese sentido, nosotros no podemos darle dando respuestas a otras instituciones que deberían ser las que se manifiesten y que puedan dar justamente esas respuestas a la ciudadanía. Nosotros hemos sido claros en más de una ocasión, Gustavo, una aspiración de cuántas décadas de la ciudadanía e incluso de muchas personas activistas en el sentido de cuidar las fuentes de agua, y está muy bien, pero yo me ratifico siempre en lo que digo. Un activismo sin resultados no sirve de nada, se queda solamente en la retórica. Nosotros, con el apoyo de la ciudadanía, por supuesto, y de algunos colectivos, se logró impulsar incluso esa consulta popular que tantas veces mucha gente la queríamos, pero parece que era a veces solamente un caballo de batalla para algo, pero sin los resultados que al final del día nos interesa a todos. El haber logrado ese proceso hasta la culminación y un feliz término, en nuestro criterio, un feliz término, 80% de la población manifestándose en las urnas, ya claramente pone una posición clarísima, no del alcalde, no de él o la prefecta que está en este momento, la Cecilita, no de un grupo tal vez ligado, cercano al tema ambiental o ecológico. Estamos hablando de la posición de toda una ciudad, de un cantón, de al menos del 80%. Si es que eso no es ser parte de la solución, de parte de ser positivos y de trabajar en este sentido, pues sencillamente no sabemos qué más podamos hacer, más allá de poder ser parte de una mesa, lo que fuese, es un tema de ciudad, de los ciudadanos, que estoy seguro y convencido que todos seguiremos luchando para que efectivamente podamos cuidar ese medio ambiente y sobre todo las zonas de recarga. Pero más allá de esto, que son de hecho importantes declaraciones, importantes intenciones a futuro, la consulta de Cuenca es algo que tiene que concretarse. ¿Qué preocupación le genera a usted esa enorme zanja que está en estos días abriéndose sin explicaciones oficiales allá en Quimsacocha? Yo sí me he manifestado al respecto, Gustavo. Obviamente que eso es una preocupación porque no tenemos idea de qué se trata. No es un tema del municipio, ni siquiera de control urbano. Eso no tiene ninguna injerencia en ese sentido y por eso es que también nos hemos manifestado para que sea el ministerio el que dé su respuesta. Y si usted me permite, Gustavo, tal vez no terminé de complementar mi respuesta anterior. Logramos en esta administración, en el Consejo Cantonal, también la creación o la aprobación de la ordenanza para la creación de las áreas de conservación y uso sustentable, donde incluso logramos que este ministerio, que ahora tiene que dar respuestas a justamente lo que usted acaba de comentar, de esta zanja, trocha, acequia, como quieran llamarlo, que este ministerio, uno, reconozca ya lo que es Puriquingue, Gallo Cantana, Mazán, y estamos en la fase final de Bosque Protector Machángara, para que se eleve a la máxima categoría, son cerca de 20.000 hectáreas, y la semana pasada recibimos un trabajo en conjunto, recibimos porque digamos fue un acto que se dio, pero el trabajo en conjunto con la Comisión de Gestión Ambiental, con el mismo etapa y con los amigos de Baños, también ya el expediente para tratarlo en Consejo Cantonal y una nueva ACU de 26, ACUS, perdón, de 26.000 hectáreas en esa zona. Entonces, esos también son temas importantes que lo hemos estado gestionando y hemos estado trabajando justamente con el Ministerio para que se nos apruebe, así como conseguimos por primera ocasión que la parte del Cajas, la administración de etapa pase de 10 años a 20 años, que es otro tema que también se consiguió en esta administración, precisamente dando, yo diría, pasos en firme, correctos y adecuados para la conservación de esta zona que al menos para mí, para usted, que también es una de las personas que defiende mucho esta zona y mucha gente, creo que es lo fundamental y es lo importante. Nosotros ya
Dios nos llevará en unos años más, pero ¿qué le estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos? Y yo creo que usted y muchas otras personas más, perdón si es que me incluyen en ese grupo, nos ha estado dando muestra fehaciente de cuál ha sido nuestra política clarísima en ese sentido. En honor al tiempo, veamos transitando otros temas, señor alcalde. Hemos escuchado al señor gerente de la EMOV, Juan Carlos Aguirre, señalar que a partir de septiembre posiblemente se estará ya imponiendo sanciones por los nuevos radares en la ciudad de Cuenca y las cámaras que también se están instalando. Este es un contrato sin duda polémico que ha merecido observaciones de la ciudadanía, incluso de concejales que han pedido a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que analice el tema, a la CERCOP, la Contraloría. ¿Cómo se pone en vigencia contra viento y marea un proyecto de esta naturaleza sin que llegue a haber consensos efectivos en la ciudad, ni siquiera en el Consejo Municipal? Y que Gustavo, no hay ninguna imposición y los señores concejales, así como reconozco cuando quieren trabajar en beneficio de la ciudadanía, como por ejemplo ahora la aprobación del PDT y el PUX, no todos, porque a algunos les ha importado muy poco, la verdad, la planificación de la ciudad y ni siquiera han asistido de las 55 sesiones, tal vez asistirían a 5 o a 10, 55 sesiones. No es una imposición, e insisto, algunos concejales realmente lo único que buscan es algún hilito por ahí para generar, y lo digo con toda propiedad y me hago cargo además de lo que estoy diciendo, de generar shows mediáticos en beneficio seguramente de temas políticos. Nunca les he escuchado a ninguno de ellos hablar de que esto no es una colocación de radares, esto es un reemplazo de radares. Es la parte que hasta ahora no logro entender estos señores que quieren hacer show. De 18, 19 radares que tenía la CTE, este rato serán reemplazados 10. Y esa es la parte que no le escucho hablar a ninguno de los concejales que seguramente ahora están en un tema más bien político partidista y están buscando una punta de lanza. No les escucho a ninguno de ellos hablar de que antes 10 radares que fueron colocados por $5 millones, es decir, $500,000 cada uno, y ahora los que se están reemplazando más unos adicionales en apenas pocas intersecciones, que son 16 apenas, muy conflictivas, termina costando cerca de 160,000. ¿Cómo es que en cuestión de un par de años baja de 500 a 160,000 cada uno de ellos? Esas son realmente las respuestas que deberíamos conseguirlas y debería preguntarse alguno de los concejales que dice que hacen fiscalización. El reemplazo de los radares, que ha tenido 8 meses de socialización a través de los que han estado colocados actualmente, que son pedagógicos, y una vez que se coloquen los que ya serían definitivos, habrá un tiempo prudencial y ahora sí tendrán toda la señalética suficiente, tanto horizontal como vertical, a excepción de los que había antes, y tal vez la ciudadanía ya no se acuerda, que eran los agentes civiles de tránsito escondidos en una curva detrás de un arbusto con un radar móvil multando a la gente. Eso tal vez ya nos estamos olvidando lo que sucedía hace atrás. Ahora Pero a tendrán estas reposiciones de radares de la ANT se suman casi una veintena de nuevos puntos de control. No, 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 no. Son 16 intersecciones, Gustavo. 16, claro. Intersecciones, no son ni avenidas ni calles, sino son intersecciones donde lamentablemente el alto índice de accidentabilidad, gente que se pasa el semáforo en rojo, gente que hace virajes indebidos y que ha causado muchos accidentes. Son 16 de cerca de 40,000 intersecciones. No es un tema de un fotoradar, de velocidad. Los únicos son el reemplazo de los 10 que yo le acabo de comentar. Entonces, esto prueba y pone de manifiesto, mi querido Gustavo, que cualquier tema es importante y bueno para hacer show. ¿Por qué no le cuentan a la ciudadanía la cantidad de accidentes que hemos tenido lamentablemente en la autopista en estos últimos meses? La vía más peligrosa que tiene nuestra ciudad y es donde estarán ubicados. No habrá ningún otro sitio donde habrá radares de control de velocidad. Y cosa rara, más bien la ANT ha estado instalando radares en diferentes lugares y ahí sí parece que no pasa nada y no hay ningún inconveniente. Usted se va a la vía, por ejemplo, a Santa Isabel y va a encontrar unos nuevos que han sido colocados y eso no tiene ningún problema. Entonces, esto más allá de algo técnico, de algo correcto y adecuado para aquellos que quieren infringir la ley, no, esto no es para quien quiere estar siempre en la ley, parece ser que se ha convertido en un show político para personas. Y concluyo con esto. Personalmente pedí que este contrato se haga una revisión por parte de la Contraloría y con la presión ejercida de mi parte, ¿ok?
porque hay algunas personas que hablan cualquier cosa. De mi parte, Pedro Palacios Cuyaba, esperamos que este mes de septiembre ya por fin arranque la auditoría por parte de la Contraloría a este proceso contractual y con base en eso se determine si es que hay o no hay responsabilidades y si es que hay responsabilidades de quiénes y obviamente las acciones que tengamos que tomar. ¿Cuánta consistencia tiene su apoyo a este proyecto, señor alcalde, con su posición del pasado con respecto a los otros radares? Recuerde sus declaraciones sobre la metida de mano en el bolsillo de los cuencanos. Conoce, por otra parte, usted los problemas que están dándose en Guayas, en donde sale un radar detectando una bicicleta supuestamente a 80 kilómetros por hora, o en Ambato, en un tema que solamente se espera una coyuntura legal para demandarlo, en la que un radar ha producido, entre comillas, 60 millones de dólares en 5 años, con otra visión, desde el punto de vista de las personas afectadas, son 60 millones de afección al consumidor. Completamente de acuerdo con usted en el sentido de que los radares no deben por ninguna razón ser elementos de recaudación y es una de las cosas que he luchado desde el inicio para que el calce financiero que tiene el EMOV no sea a través de las multas. Las multas tendrán que ser ingresos extraordinarios para proyectos extraordinarios y ojalá, como está sucediendo, tiendan a la baja porque están tendiendo a la baja, cada vez son menos los valores de multa. Cuando yo me referí al tema de meterle la mano al bolsillo de los cuencanos, me ratifico y están las grabaciones, salvo algunas que siempre estaban cortándoles por ahí, poniendo lo que les conviene, me refería a los costos. Y una vez más, me ratifico. ¿Cómo es que ahora vale o cuestan en proceso de alianza $160,000 aproximadamente? Y hace 3 años, apenas hace 3 años atrás, 3 años y medio atrás, costaban 500,000. O sea, esas son las cosas que deberían salir a responder y no, ahí sí no dicen absolutamente nada. Incluso digamos, el consejo anterior, los concejales, que algunos de ellos han sido reelectos, no han dicho absolutamente nada. Eso me parece más bien muy extraño que paradójicamente en su momento calladitos y ahora que más bien se hacen las cosas y los procesos, confío yo que así sea de la manera correcta, salgan a generar estos shows políticos. Por eso es que he exigido y he pedido y voy a seguir exigiendo que se realice lo antes posible en este mes de septiembre, ya empecemos la próxima semana, ya es septiembre, la auditoría por parte de la Contraloría para ese contrato y ahí se pueda determinar efectivamente si es que hay o no algún inicio. Motivo, señor alcalde, de la situación de Legaustro, que se ha hecho pública y que acaba de consumarse ya con un cambio de los cuadros directivos de esta empresa, muy importante para los intereses de Cuenca. Hemos visto en una de las actas de la sesión previa a esta última, en donde se hizo ya efectivo el cambio de directivos, quejas suyas con respecto a una falta de atención, incluso de cortesía del ministro de Energía, que no le responde, así como ha sucedido con algunas cartas que usted ha puesto a las más altas autoridades del Estado. ¿Qué es lo que está pasando con el gobierno central, que no le responde en temas que por lo general son claves para esta ciudad? Perdón, Gustavo, que no le pueda dar una respuesta. Eso tendría que el presidente y los ministros dar una respuesta en ese sentido. Yo actúo en el ámbito de mi cordialidad, mi objetividad y obviamente en las competencias que se me da. Efectivamente, en la previa, donde no avanzó el proceso justamente que se había convocado de cambio de gerente general y también de directores, puse mi manifiesta incomodidad, puesto que por parte del ministro le había mandado los mensajes y no me había respondido para poder entender, conocer las motivaciones. Le he venido a conocer antes, no, en estos 3 años a Antonio Borrero. He podido estar al frente como presidente, que aquí hay que tener mucha claridad. Presidente, nosotros en el directorio no nos metemos en los temas administrativos, pero como presidente del directorio conocemos, de acuerdo a los informes que se presentan, algunos temas y se resuelven algunos, pero nunca los administrativos, peor aún temas de contratos en ese sentido. He venido a conocer en estos 3 años a Antonio y puedo dar fe de una persona de mucho trabajo, de mucha honestidad, de mucha presencia y estima de muchos sectores de la población, sobre todo sectores rurales, donde el Legaustro ha venido realizando un trabajo realmente importante. Más allá de poder defender a una persona que creo que no es lo adecuado, hay que defender las instituciones
es que nosotros hemos estado muy claros en que justamente un proceso que se ha venido llevando durante, sí, muchos años, pero que ha sido positivo y bueno y que le ha transformado a la compañía, me refiero a Legauto, que prácticamente estuvo a punto de ser cerrada, ahora tener un manejo económico y operativo muy, muy bueno, de los pocos que pueden ser ejemplo a nivel nacional, se den estos cambios que obviamente sí nos llaman la atención. Y es por eso que decíamos, ¿por qué? ¿A qué Más que obedece? llamarle la atención, le preocupan esos cambios. La verdad, Gustavo, y lo digo abiertamente, es como que el día de mañana alguien me diga, ¿sabe qué? Esta tiene que ser la persona que va a estar al frente del EMAC, de TAPA. O sea, también es cierto que uno debe trabajar con las personas que puede generar esa confianza. Pero si es que se ha demostrado durante tanto tiempo un cambio radical del manejo administrativo, operativo y financiero de Helicausto, positivamente para no solamente la región, sino para el país, pues obviamente nos llama la atención el por qué, cuáles son las motivaciones. Y esto es lo que hemos querido entender, pero no se nos ha dado respuesta ni en la sesión anterior, ni en la semana pasada, donde obviamente al tener mayoría accionaria el ministerio con un 75%, es suficiente porque era Junta General de Accionistas, no de directorios, sino de accionistas. Con ese porcentaje, pues únicamente con ellos pueden tomar las decisiones que así consideran y es por eso que incluso contarle a usted y a la ciudadanía otra falta de respeto a los miembros de la Junta General de Accionistas. La terna llegó cuando estábamos en plena sesión, cuando debe haber llegado, por lo menos, digo yo, el día antes o en la mañana, un momento dado, hasta para poder saber quiénes son los candidatos o los postulantes o la terna que estaban presentando. Y yo manifiesto una vez más que me parece eso inverosímil, no puede ser posible que los miembros de la Junta llegue la terna en medio de la sesión y que tengamos que escoger, por más que ellos tengan la mayoría, yo creo que hay respetos también y formas que hay que guardar. Entonces, pedí que me excusen y que sea el representante del ministerio quien quede a cargo de la presidencia para esa sesión y que yo me retiraba porque no me parece correcto. Usted sabe que el ministro Javier Vera es una persona clave, no solamente en el tema de energía, en el tema minero, en el cual, por supuesto, hay choques, hay divergencias con las posiciones de la SOAI. Efectivamente, recordar que él fue el viceministro. Antes de ser ministro fue el viceministro Ujú. y en alguna ocasión que nos visitó hace meses atrás, yo le había expresado claramente, de forma muy respetuosa, pero muy claro y muy firme, sobre el tema minero en el Cantón Cuenca y él conoce claramente cuál es mi posición al respecto y me voy a mantener porque uno tiene que ser extremadamente coherente con lo que piensa, con lo que dice y sobre todo con lo que se hace, porque los actos son los que definen más que las palabras de las personas. Y el presidente, el vicepresidente le han respondido ya concretamente sobre la oferta de Guillermo Lasso de subsidio al tranvía y de absorción de sus deudas. La única respuesta que hubo fue para la cuota del mes de junio, en la cual internamente, según ellos, no han podido solventar la figura con la cual se va a pagar ese crédito y nos terminaron debitando $2.600.000, aunque inmediatamente nos mandaron un comunicado indicando que están trabajando en eso para restituir ese valor. Más allá de eso, no hemos tenido una comunicación formal, escrita, que pueda dar fe que efectivamente se cumplirán esos ofrecimientos que aquí, si usted me permite, quiero ser muy claro. Hablo a título personal. Yo no le he estado pidiendo al señor presidente cuando era candidato que subsidie al tranvía, ni creo que los cuencanos o tal vez algún grupo de cuencanos lo haría posiblemente. Una iniciativa del señor presidente. Fue una iniciativa de él. Él en su campaña voluntariamente vio que era adecuado, correcto, comprometerse con los ciudadanos de Cuenca en ese sentido. Entonces entenderé que cuando incluso nace de uno, pues buscará todos los elementos jurídicos que le asista, pues, obviamente la ley, valga la redundancia, para cumplir un compromiso para con este sector de la población que es el Cantón Cuenca. Así que esa es una deuda todavía que está pendiente y esperemos que se pueda dar. Nosotros tenemos que seguir trabajando, Gustavo, y en eso estamos. Contarle que este año será cerca de $3 millones de ingresos para el tranvía. Estamos superando las expectativas planteadas. Todavía, por supuesto, que hay un subsidio. Sin embargo, hemos mejorado muchísimo el nivel de pasajeros y de recaudación.
Y aquí felicitarle al pueblo cuencano que ha demostrado una vez más de qué estamos hechos y lo incluyo dentro de, con mucha ética, con muchos principios y valores, que si bien es cierto, habrá un grupo de la población que evade, un porcentaje altísimo realmente paga su pasaje y es un ejemplo a nivel internacional, mundial, mientras a nivel internacional el 8% hace una evasión. Eso ya es una estadística que está clara. Nosotros estamos, hay meses y meses, pero en promedio alrededor del 3-5% de evasión. Con estos hechos y objetivos, ¿qué reflexiones, qué conclusiones saca usted, señor alcalde, con respecto a los efectos del centralismo con relación a Cuenca, a la SUAY, al Austro? Nefastos, Gustavo, y hay que ser claros, no hablamos de este gobierno exclusivamente, hablamos de los gobiernos hacia atrás, que parece ser con incluso muchos servidores públicos en diferentes cargos, incluso ministros que han pasado por diferentes carteras de Estado de esta ciudad, que parece ser que llegan a Quito y se olvidan de dónde son, de dónde han nacido, y más allá de eso, las necesidades imperiosas que tiene nuestra población y que ha sido lamentablemente olvidada durante mucho tiempo. Voluntad política, Gustavo, eso es lo que se requiere, porque no es un tema de ley, se ha hablado del federalismo y cosas así, que también se pueden discutir, pueden ser temas interesantes, pero la ley actual, el COTADIA claramente lo dice, se puede descentralizar, se puede delegar las competencias con recursos en muchos de los ámbitos, si es que hubiese la voluntad política, pero parece ser que no la hay. Pero en nuestro caso sí la hay, porque lo peor sería que demandamos voluntad política y delegación de competencias y nosotros no hacer nada al respecto. Contarle que nosotros sí lo hemos hecho con las juntas parroquiales, lo estamos haciendo, hay un cronograma y recursos económicos que se les entrega a las juntas parroquiales en una delegación de competencias, sobre todo las relacionadas a control. Ayer nomás firmamos unas relacionadas a avalúos y catastros y pronto las 21 parroquias, ahora están 10 en un cronograma, las 21 parroquias tendrán esa delegación de competencias. Entonces, nosotros sí somos coherentes, pero parece ser que, insisto, los gobiernos llegan, no puedo decir que solamente sea este, porque los anteriores han sido exactamente igual, y se olvidan de poder trabajar con los gobiernos de cercanía y poder delegar nuestras competencias, sobre todo aquellas ciudades que sí hacemos bastante bien las cosas, porque creo que Cuenca, cada vez que ha asumido un reto, no me refiero solo a esta administración, a la mía, sino a las anteriores en ese ámbito, cada vez que ha asumido un reto de una competencia delegada, lo ha hecho bien, lo ha hecho bastante bien. ¿Por qué no seguir recibiendo si es que el cuerpo o el marco normativo sí lo permite? Dando ya el epílogo de este diálogo, señor alcalde, ¿qué es lo que está pasando con uno de sus proyectos, ofertas de campaña, el nuevo mercado de la mutualista SUAY? ¿Por qué es oposición? No logro entender, Gustavo, hasta ahora un proyecto que he solicitado desde el año 2005. Hay dos documentos donde está solicitado. Luego está priorizado en el año 2017 en Asamblea Ciudadana. La administración anterior en ese proceso de socialización de asambleas lo tiene establecido. Hace el estudio en el año 2018. Es entregado el estudio en el año 2019 del nuevo mercado, a inicios del año de 2019, la anterior administración. Funcionarios de esa administración que trabajaban en la Dirección de Participación y Gobernabilidad son moradores del sector del barrio, porque este no es un mercado barrial, este es un mercado sectorial, parroquial, es una zona de influencia mucho más grande, pero moradores de ese barrio pertenecían a la anterior administración y eran parte incluso del departamento que hacía los procesos de socialización ante la ciudadanía. Personalmente, durante 3 años, como usted mismo, Gustavo, hemos hablado de los mercados, uno de ellos justamente el del Cebollado, Mutualista Soy. ¿Por qué no se le decía tanto Mutualista Soy? Porque hay una empresa, hay una entidad que tiene ese nombre y nos parecía no correcto estar hablando del nombre de una entidad, por eso más bien del sector de Cebollar. Hablábamos del de Ricaurte, que está prácticamente subiéndose ya al portal para la adjudicación. El del Valle, que ya está adjudicado y debe estar arrancando, o ya arrancó con los temas preliminares y arrancar ya físicamente ahí, y hay un cuarto que está en un proceso de estudio. Siempre, desde el primer día, se ha hablado de cada uno de ellos en todas mis intervenciones, incluso cuando a 2 cuadras o 3 de ahí estábamos colocando la primera piedra del Parque Alisos del Cebollar, que de hecho ya está a pocas semanas de concluir su construcción y será entregado a la ciudadanía. También nos expresamos, como decía, en los medios de comunicación. Entonces, mágicamente el día que vamos con alegría, con felicidad a firmar simbólicamente el contrato en la zona, en el sector, para que tengan los comerciantes un lugar digno de trabajo y los ciudadanos
un lugar adecuado y no, perdón la expresión, tal vez no es la correcta, pero imagínense una plataforma de lodo, de tierra, sin techo, sin nada, se convierte, y perdón la expresión, tal vez puede ser muy crudo, pero un chiquero de una vez que se termina con suciedad, con basura, con todo lo demás, en lugar de tener eso los vecinos, algo bueno, algo decente, mágicamente justo ese día dicen que no se habían enterado de todo este proceso. Es algo que a mí me llama muchísimo la atención y en mi criterio pareciera que existen algunos otros intereses. Sin embargo, yo siempre presto al diálogo, nada puede ser impuesto, no funcionan las cosas así, las cosas siempre tienen que ser a través de acuerdos y conversaciones, pero cuando existe la voluntad de conversar, de llegar a esos acuerdos. Bien, señor alcalde, no vamos a entrar en los temas político-electorales, solamente preguntarle sobre este tema, sobre si se siente cómodo usted con su proyecto de reelección, Diego Morales, que le acompañará como fórmula para la prefectura de la SUAY. Tendremos, esperamos tenerlo más bien, la oportunidad en el programa Voto 2023, en el cual sí conversamos a fondo con los candidatos. Será un honor poder siempre estar con usted, Gustavo. Insisto, sabe el aprecio a usted, y a la familia, vecinos, incluso de a 3 cuadras. Eh, muy cómodo, extremadamente cómodo, porque tengo una conciencia clarísima de lo que se ha hecho, de lo que se ha venido haciendo, de los logros que hemos generado, que algunos tal vez podrán no ser políticamente digamos, rentables, vendibles, pero que son institucionalmente fundamentales, como por ejemplo haberle recuperado etapa de la quiebra. Tal vez al ciudadano común de a pie que está en su día a día no lo ve cercano porque sigue abriendo la llave y veía que estaba el agua o jalaba también el taquecito del sanitario y se iba las aguas servidas, etcétera. Pero estábamos a un riesgo enorme de que todo ese buen servicio se vaya realmente a sí mismo por la llave. Entonces, tengo claridad absoluta de todo lo que se ha venido haciendo y una confianza plena de que la ciudadanía aceptará todo este proceso, pero más allá de eso, siempre nosotros seremos quienes nos ponemos como candidatos y son los ciudadanos quienes tomarán la decisión. Bien, gracias por habernos atendido, señor alcalde. Un abrazo fuerte, mi querido Gustavo, que Dios le bendiga a usted y a su familia. Declaraciones del ingeniero Pedro Palacios, alcalde de la ciudad de Cuenca.